Hola, muy buenos días a todos. Y un día más estamos aquí para poder tener este encuentro juntos con la palabra y poder ver qué tiene para nosotros en este día. Hoy vamos a ver un versículo que se encuentra en la epístola que Pablo escribe a los Gálatas. Y esta carta nos habla contra el peligro de volver atrás. El peligro que podían tener estas personas de que, habiendo dejado las normas, la religión, y habiendo experimentado lo que es la libertad en Cristo, volver otra vez atrás y volverse a esclavizar a esas cosas de las que el Señor les había librado. Y es algo que nosotros tenemos que vigilar en nuestras vidas, porque el Señor no nos ha salvado para que entremos en otro tipo de religión, sino en una relación personal, directa con Él. Y muchas veces hacemos de nuestra vida y de nuestra relación con el Señor una religión y volvemos a ponernos con normas, con cosas, con formas de hacer las cosas que las ponemos incluso por encima de los mandamientos del Señor. Algo que Jesús siempre estuvo en contra y que también advertía de eso, que era lo que practicaban los fariseos. En esta epístola también les habla de saber vivir en la libertad en Cristo y no hacer libertinaje. Y les habla también de que nosotros tenemos que mostrar los frutos del Espíritu. Algo que es lo que se tiene que ver en nosotros, no tanto lo que hacemos, sino lo que somos, los frutos, lo que damos. Y esos frutos que marca en esta carta. Pero vamos a ver un versículo que está en el capítulo 2 y es el versículo 20, porque Pablo les tiene que recordar, poniéndose él como ejemplo, qué es lo que ha pasado en su vida. Para después, en el capítulo 3, es cuando les hace la advertencia diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Pablo les dice, en este versículo 20 del capítulo 2, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un versículo en el que habla de dos personas. Pablo habla de su misma persona y la otra persona es Cristo. Y les tiene que recordar a los Gálatas qué ha ocurrido con nosotros. Y Pablo empieza diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una identificación de Pablo con el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué hace esa referencia? Tiene esa identificación. Porque si por algo Cristo vino a este mundo, por supuesto los motivos que tuvo primeramente eran glorificar a Dios, pero luego era ir a la cruz y entregarse por cada uno de nosotros. Y Pablo sabía perfectamente que quien tenía que estar clavado en esa cruz era él. Nosotros tenemos que saber que quien tenía que estar allí clavado en la cruz éramos nosotros. Nosotros somos los culpables, no el Señor. Incluso hay un versículo en el libro de Colosenses que habla que cuando estaba ahí en la cruz, el Señor anulaba el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo eso que nos señalaba, que nos culpabilizaba, todo eso que nos decía que somos pecadores, que merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, todo eso lo clavó Cristo en la cruz con él. Y Pablo dice: yo soy el que estaba allí con él, porque Cristo murió mi muerte. Y él sabe que Cristo vino para ocupar nuestro lugar. El justo por los injustos, porque tenía que ir un cordero sin mancha, sin contaminación, para poder expiar nuestros pecados.
Y en el Evangelio de Juan nos habla de la persona de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Pablo tiene esa identificación con el Señor de decir, yo soy el que tenía que estar ahí. Yo estaba allí con la persona de Cristo porque Él murió ocupando mi lugar. Y fijaros que eso es lo primero que marca. Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Y dice, y ahora ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Pablo entendía que cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, lo que hacemos automáticamente es entregarle nuestra vida. Primeramente le pedimos perdón por nuestros pecados, le reconocemos como nuestro Salvador y a partir de allí le reconocemos como nuestro Señor y le entregamos nuestra vida. Y a partir de ahí ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo viviendo dentro de nosotros. Él nos ha mandado, nos ha dejado su Espíritu Santo dentro de nosotros, la misma presencia de Dios en nuestro interior, quien nos dirige, quien nos guía, quien nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Ese Espíritu que dice que nos recordará todas las cosas que el Señor ha dicho, que es el que nos muestra todas las cosas que el Señor nos ha concedido. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es lo que nosotros debemos dejar en nuestra vida. No creer en el Señor y luego querer hacer nuestra vida, sino dejar que Cristo viva en nosotros. Y como decía un antiguo himno, que las virtudes de Cristo se vean en mí. Que seamos unos canales del amor de Dios, unos canales del carácter de Dios hacia los demás. Y sigue añadiendo Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo sabía que aunque había conocido al Señor, que él se había identificado con él, sabía que el Señor murió por él, que sabía que él ya no vivía, sino que tenía que vivir la vida del Señor, la vida que el Señor le ponía por delante para honrarle y glorificarle. Dice, pero lo que ahora vivo en la carne, porque Pablo y cada uno de nosotros todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en este mundo, todavía estamos con este cuerpo material. Dice, lo que ahora vivo aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo estoy viviendo ahora, lo vivo poniendo toda mi confianza en el Señor, basándome en Él, en sus propósitos, en su voluntad, en todo lo que Él tiene para mí. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso yo vivo todo lo que hago a partir de ahora confiando plenamente en Él. Pero también nos dice algo más. Habla de que ese Cristo con el que estoy juntamente crucificado, que ese Cristo que vive en mí, que ese Cristo en el que pongo mi fe en mi vida aquí ahora, ese Cristo es el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno ver que el Señor no solamente vino para ocupar nuestro lugar en la cruz, no solamente pone su vida, su voluntad en nosotros, no solamente es aquel en quien podemos confiar y vivir una vida aquí que le honre y que le glorifique, sino que también este Hijo de Dios, este Cristo, me amó. Me amó. Y es verdad que, aunque con su sacrificio en la cruz, Él pagó y se hizo justicia, Él tuvo que estar ahí para que la justicia de Dios pudiera quedar satisfecha. Pero Él me amó. Pablo decía, Él me amó. Dice la palabra de Dios en un versículo muy conocido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor me amó de tal manera que Él pagó y satisfizo la justicia de Dios y se entregó por mí. Fijaros qué es lo siguiente que dice, me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Se entregó amándonos y el Señor nos amó hasta el fin. Es verdad que muchos hablan de la justicia de Dios solamente, otros hablan del amor solamente, pero es que la justicia de Dios y el amor de Dios no son dos cosas que se puedan separar, son dos cosas que van juntas. Porque Dios es justo, pero Dios es amor. Dios no deja de ser amor para ser justo y no deja de ser justo para ser amor. Son dos cosas que es porque están en su propia naturaleza, en su propio carácter. Son las dos cosas a la vez. Y este Cristo me amó. Este Cristo te amó y se entregó a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por ti. Yo sé que estos devocionales, por la gracia de Dios, están corriendo en muchos sitios. Yo no sé ni cuántas personas los están viendo. Pero quizás tú, en esta mañana, eres alguien que no conoce al Señor. Y quisiera decirte que Él fue a la cruz por ti. Somos nosotros, los seres humanos, quien deberíamos morir, porque estamos separados de Dios. No honramos a Dios, vivimos de espaldas a Dios. Pero Él murió por ti, para que a partir de ahora Él sea el que ponga su vida en ti. Él te salva, pero Él te pone una vida nueva por delante. Dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, para que andes en esas cosas nuevas y para que puedas andar confiando en el Señor, sabiendo que se entregó por ti, por amor. Y que pienses en eso y que en medio de este tiempo tan difícil sepas que en Él estás seguro, que Él te amó, que Él se entregó para poder salvarte y que puedas escuchar y que puedas aceptar el mensaje de salvación que Dios tiene para darte, esas buenas nuevas, para que puedas experimentar lo que Pablo experimentó, el que Cristo vivía en Él, que Él vivía todo en la fe del Hijo de Dios, porque Él sabía que el Señor le amó y se entregó por Él. Por esto Él sabía que quien tenía que estar en la cruz era Él y no el Señor, pero que el Señor pagó por cada uno de nosotros y pagó también por ti. Señor, te damos gracias un día más porque podemos ver en esta mañana que tú moriste, Señor, por nosotros, te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad. Señor, por querernos tanto y porque nos has puesto una vida nueva por delante para que andemos en ella, la cual la podemos andar confiando en ti. Señor, en este día queremos ser conscientes de quiénes somos nosotros, de quién eres tú, lo que tú hiciste por nosotros, y porque si hoy tenemos una esperanza es por ti. Señor, y si podemos estar seguros es por ti. Señor, queremos alabarte en este día y darte las gracias por ello. Y ponemos todo este día en tus manos. También pedimos, Señor, por este mundo que está sufriendo. Señor, que seas tú quien intervenga, Señor, en medio de esta pandemia, Padre, y que muchas personas en medio de este sufrimiento te busquen y puedan conocerte, y que nosotros sigamos siendo sal y luz en el lugar donde tú nos has puesto. Te ponemos este día en tus manos, Padre. Te damos gracias por hablarnos, Señor, por enseñarnos un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dirija en este día, pero siempre recordemos quiénes somos nosotros, quién es el Señor y qué es lo que ha hecho Él por cada uno de nosotros, y que le honremos y le glorifiquemos por ello.